2 de la mañana continuamos en Nada es lo que parece y bueno, es un placer saludarlo, lo tenemos en línea a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, pero para hablar sobre el tema precios y para hablar sobre un montón de cosas, porque de peronismo y de política argentina podemos hablar con él tranquilamente. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, Walter Ferreiro lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Un placer hablar con la muchachada de La Matanza. Gracias por atender siempre. Bueno, la primer consulta tiene que ver porque tu trabajo como secretario de Comercio Interior era ayudar a contener los precios y que no se disparara la inflación. Ayer hubo una reunión donde Alberto Fernández les habló a los empresarios y les pidió que cortaran con este tema de la inercia inflacionaria. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que está tratando este gobierno el tema de control de precios? Bueno, la verdad que el nombre que le pusiste a tu programa viene como anillo al dedo, ¿no? ¿Cómo decís que se llama tu programa? Nada es lo que parece. Mira, Alberto Fernández, naturalmente, ser presidente de la República merece todo nuestro respeto, y vos sabés que no somos amigos ni lo vamos a hacer nunca. Sí. Nos conocemos hace 30 años con Alberto. Paréntesis aparte, lo citás de testigo en una causa, ¿no? Sí, claro, sí, claro, porque si él saca un tuit diciendo que Todesca transparentó el INDEC, algo así, ¿no? No, recuperó la sensatez. Sí. Que se cuidó de decir, porque ser insensato no es un delito. No. Si yo te digo a vos sos un pibe insensato, no es que en este momento el fiscal te inicie una causa. ¿Está bien? No, está bien. Vaya, pero yo le mandé un tuit, le mandé mi pésame a la familia Todesca, sí. Pero yo te quiero aclarar que falleció la compañera Ana Edwin, oportunamente, hace unos meses atrás, que fue nuestra responsable del INDEC durante casi todo el gobierno nacional y popular, y no mandó el pésame a la familia. Y ella estuvo, igual que Todesca, si bien es un viejo compañero, exilado y demás, Ana Edwin estuvo desaparecida con su hija, 6 meses. Y es una militante nuestra, de la causa. Y ahí no Jamás hizo un comentario en contra, y cuando tuvo que decir misión cumplida, y se murió, tuvo el velorio que corresponde a una compañera de su quilate, pero no vi que hayan mandado la misma salutación a la familia. No. Y lamentablemente se tendría que haber dado cuenta el presidente que Ana Edwin estaba fallecida y que no se podía defender de esa recuperación de la sensatez que dice el presidente que hizo Todesca en el gobierno oligarca. Porque no nos olvidemos, con todo el respeto que me merece Todesca, y sobre todo por su trayectoria, que trabajó para un gobierno oligarca, que lastimó al pueblo argentino. Claro, y que cuando durante el gobierno que Ana Edwin era la titular del INDEC, Todesca tenía su propia consultora y salía a contrastar, ¿no?, con el INDEC. Entonces, viste, cuando el presidente hace esas cosas y parece que mira con un solo ojo, eso molesta. Molesta en profundidad, porque la compañera se murió y no se puede defender. Y yo no voy a hablar más de Todesca, no lo estoy haciendo, simplemente digo que trabajó para un gobierno que lastimó al pueblo argentino, y no hay ninguna duda de eso, y lastimó a nuestros militantes y los puso presos. Entonces vos decís, mirá, Alberto, me parece, con todo el respeto, me parece que no solo estás mirando con un solo ojo, sino que ese ojo que mirás está chicato. Entonces, la compañera nuestra falleció, no se puede defender, y entonces vas de testigo a un juicio, que me van a hacer a mí y otros por el tema INDEC, y va testigo de parte, lo puse yo, porque él tiene que explicar, siendo jefe de gabinete, o sea, responsable de la administración del Estado, si el INDEC durante su gestión mentía. Y como casualmente el juicio es cuando Alberto era jefe de gabinete, son 6 meses de juicio, no es que son... el periodo es por 6 meses. Antes del 2008, digamos, antes de junio. Segundo semestre del 2007. Claro, él era el jefe de gabinete, claro. Sí. Así que si él, durante su gestión, el INDEC fue insensato, está claro que es culpa de él.
por no controlar. Claro, claro. No. Así que él va de testigo ahí tiene toda la posibilidad de decir, sí, fue insensato. Ahora, si la pérdida de sensatez del INDEC fue después que él se fue, entonces los responsables son los próximos jefes de gabinete. Sergio Massa, claro. Sí, sí. Sí, tenés que seguir con todos los jefes de gabinete. Aníbal Fernández, sí. Todos los jefes de gabinete. Abal Medina, sí, 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 claro. Con lo cual en el barrio, eso se llama ser ortiva. No sé cómo se llama La Matanza, ¿eh? No sé, sí. No sé porque La Matanza, viste, como es una zona que por ahí hasta tiene otro idioma, viste que hablan de la República de Matanza, por ahí tienen otro idioma. La quinta provincia, sí. Claro, sí, pero claro. yo, en el barrio donde yo me crié, a eso se le llama ser ortiva. Claro. ¿Está bien? Sí. Pero bueno, yo entiendo que todo eso no es más que alguna cosita que fue pasando en esto de hacerlo políticamente correcto. Tanto nos queremos parecer a ellos que terminamos haciendo muchas cosas de las que hacen ellos. Y entonces, claro, vamos a un lío. Sí. Vamos a un lío muy grande. Pero vamos a la pregunta central. Sí. Vamos a la pregunta central porque me hiciste una pregunta. No, y en el medio te dije porque brotaste, ¿sabes qué pasa? Hiciste brotar, porque si hay una persona que yo quiero es Ana. Claro. Y encima se murió. Claro. Y mirá qué injusto que es la vida. O sea, se nos murieron 2 directores del INDEC. Una, la que trabajó toda la vida con nosotros. Defendió la causa y fue detenida, desaparecida por ser peronista. Y se nos muere, ahora resulta que el otro, que está muy bien, y ese reconocimiento que corresponde, encima mancillamos la honorabilidad de la nuestra, la que está muerta. Claro. Y que no puede defenderse. Si no hacía falta. Si él podía haberle mandado el pésame a la familia, a su funcionario y todo lo demás, sin necesidad de hacer mención a esto. Sin necesidad, y yo no estaba diciendo esto. Sí, sí, sí. Bueno, te lo pregunté, te lo pregunté porque te escuché que te había molestado. Cuando me hace brotar lo peor, después por ahí no sale. Pero la verdad que con eso me enojó mucho. No, está bien. Porque es el respeto a los nuestros. Claro. ¿Viste? Es el respeto a los nuestros. Después todos cometemos errores, que de acá, que de allá, pero es el respeto a los nuestros. Bien. Y eso se lo voy a decidir hasta el último día, hasta que diga, como dijo una vez, me equivoqué, y eso fue honorable, hace poquito que dijo, no, me equivoqué cuando dije este tema de los derechos humanos, yo soy, bla, bla, dijo. Y a mí me hicieron una pregunta sobre ese tema para meter la llaga en la vida, y yo dije, no, un momentito, ya pidió disculpas, si el hombre pide disculpas, es de buen cristiano perdonar, ya está, de ese tema no se habla más. Claro. Y no hablo más. No. Yo no hablo. Ahora, en esto, hasta que no pida disculpas, vamos a seguir. Porque la Ana se nos fue, ¿está bien? Y entonces no hay ningún derecho, después que haga lo mejor de sí, en función de la causa, para que venga después alguno y diga estas cosas, ¿está bien? Por más que el alguno sea el presidente. Pero bueno, no me llamaste por esto. No, está bien. Pero con respecto al tema de los precios, decíamos, vos decís como que nada es lo que parece, lo que se intenta frenar la inflación. Por ejemplo, esto de que se trató en el Congreso, la ley de góndolas, ¿puede ayudar? Bueno, en principio, veamos lo que aconteció ayer. Yo por eso te iba a decir, vos me interrumpiste con esto de que lo puse de testigo en un juicio y me llevaste para otro lado. Sí. Te iba a decir lo siguiente, mirá. Primero, se tiene que cuidar a Alberto, porque ayer le sentaron en la mesa los muchachos de los lobbies. El que estaba a la derecha de él no maneja nada. En la foto, Funes de Rioja, viste que está a la derecha, el de la Copal, este no tiene ninguna empresa. Ese es un funcionario que lo eligen para presidir una cámara. Pero ese no fabrica nada, no vende nada, no comercializa nada, no hace nada. Está para eso. Claro. Está para que vos lo retes, te digas a todo que sí, después sigan haciendo lo que... Por eso yo prácticamente no lo recibía. Yo recibía... a los dueños del circo. Claro. Y te mandan los payasos, ¿para qué? ¿Está bien? Sí. Entonces, esto es una experiencia del gobierno peronista que tiene que aprender, Alberto. Esto de recibir a los que no corresponde es cosa de radicales. En el gobierno peronista anterior, o se hablaba con los dueños o no se hablaba con nadie. Si no se hablaba con el dueño, es porque el dueño te decía, hable con este, que es como si hablara conmigo. Listo, no hay ningún problema. El que venía, hablaba por la empresa. No que te meten en una cámara para que después
acostumbrados a decirte todo que sí y a manejar, son lobistas, ¿está bien? Sí, sí. Si no, decime cuál es la empresa que puede tener Funes, ninguna. Ya lo conozco hace 30 años, Funes del Río, jamás, qué sé yo. Nos conocemos todos acá, ¿está bien? Primer humilde consejo que le doy. Si lo quiere tomar, lo toma, si no lo deja, como el guiso de lenteja, ¿viste? Sí. Si quiere lo come y si no lo deja, se hace así la historia. Segundo tema. Sí. No hay ninguna posibilidad de si vos, el Banco Central hoy está pagando una tasa de interés al sistema financiero por la LELIQ del 38%, y eso es un piso de la tasa de interés nominal anual, que las empresas en el límite no se defiendan aumentándote los precios. No es defender a las empresas lo que estoy haciendo, es darle coherencia. Nunca la Secretaría de Comercio, durante mi gestión, trabajó con un contexto macroeconómico que no era favorable para el control o la administración de los precios. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, claro. Porque esto es lo mismo que vos tenés una casa de 2 pisos, suponés, y te mudabas de tu vieja arriba y vos te hiciste tu casa arriba. Y resulta que pierde el baño de tu casa. Y empieza a gotear en el baño de tu mamá, abajo. Y tu mamá piensa que esto se resuelve, mira, hasta que vos no resuelvas que te pierde el inodoro, va a seguir goteando, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Bueno, entonces, si vos tenés una tasa de interés del Banco Central, o sea, del cual el responsable también es el presidente, Fernández, porque el dueño del central es el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía recibe órdenes del presidente, por lo tanto el Poder Ejecutivo es unipersonal, y esto es así. Sí. No es que no es Fernández, es Fernández. Claro. La otra Fernández está por si le pasa algo a este Fernández, si no, está en el Senado conduciendo ahí las sesiones. ¿Está bien? El Poder Ejecutivo, como decía el sabio de Anillaco, es unipersonal. Claro. ¿Está bien? Sí. ¿Está claro? Además, Pese, el titular del Central, es un hombre cercano a Alberto Fernández. Sí. No, pero aparte es así. Sí. Por eso el banco, ¿a quién le da las utilidades el Banco Central? Se la gira al Tesoro Nacional cuando tiene utilidades. Por lo tanto, vos le girás utilidades al dueño. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo es unipersonal, por lo tanto, son decisiones de Alberto Fernández. Después me vienen con esta tontería de la autonomía, que bla, pues, pavada. La realidad es que si tu esquema financiero trabaja de piso con una tasa del 40%, 38, 40, y las empresas reciben, cuando toman el crédito, esa tasa de interés para arriba, salvo alguna promoción que haya, pero que no vale en el mercado, porque es el sistema financiero cuando presta plata va del 40 para arriba, sin duda. Igual, lo que hacen después sacar líneas muy menores del 25, 15, igual digo, 18. Guillermo, con el panorama que se encontró cuando llegó, ¿no? Que estaba en cerca del 70 la tasa, ¿no? 60 y pico. Vos me decís que estabas ahogado y estabas a 10 metros de profundidad, o estás ahogado y estás a 2 metros de profundidad. Bueno, seguís ahogado, no, pero digo... Estas tonterías no podemos repetir. Esas cosas son típicas de radical. Por eso pero claro, porque ahí es donde se diferencia la cosa. No, mira, lo encontré ahogado a 15 metros de profundidad, listo. ¿Y vos? No, yo lo encontré ahogado a 2 metros de profundidad. ¿Y cuál es la diferencia? No, está bien, pero digo, van 80 y pico de días de gobierno, digo, bajarla del 60 al 38 es un paso adelante, igual sigue siendo altísimo. Es un mamarracho. Es un mamarracho. ¿Se podría haber bajado más todavía, decís? Pero es que si no la bajás, no hay una alternativa de trabajar. Si no la bajás, no le podés pedir a las empresas que no aumenten los precios, porque si suponete en el límite, vos seguís trabajando con el 30% de tasa de interés, suponete. Sí. Y las empresas no aumentan nada sus precios. O sea que están pagando un 30% de interés real, están fundidas todo a fin de año. Pierden todo. No hay empresa que aguante. Claro. Si vos te endeudás al 30% real, bueno, es imposible. El sistema capitalista hoy en el mundo está funcionando una tasa de interés real negativa, o negativa o del 1 o 2%. Si vos le vas a hacer a las empresas argentinas trabajar con ¿qué es la tasa de interés real? Es la nominal, o sea, la que dice el banco que te va a cobrar, menos la inflación. ¿Está bien? Claro. Si vos sos un comerciante, un industrial, que te endeudas al 40%, pero te dejan aumentar tus precios al 40%, finalmente lo que vos facturás aumenta nominalmente lo que vos estás pagando de tasa de interés. Por eso se llama tasa de interés real. Si es lo que vos pagás de tasa de interés nominal menos la inflación, o sea, lo que aumentaron tus precios. Ahora,
Si no podés aumentar tus precios, no vas a aumentar tus precios, y te dan financiamiento al 30-40%, al fin de año está fundida, no hay ni una empresa viva. Ni la más grande. Este es un tema simple de dominio de la disciplina. Hasta te diría que mis amigos los contadores entienden esto. ¿Está bien? Claro. Entonces con esto... Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando yo trabajé de secretario de Comercio, la macroeconomía permitía que vos administraras los precios. No es que vos podés administrar los precios de cualquier manera. Vos tenés que tener un contexto macroeconómico ordenado que te permita administrar los precios. Y hasta que no ordenes la macroeconomía, todo lo demás es difícil. Por eso le sentaron a los lobistas al lado. Le hicieron una mesa de lobistas. Sí. No de dueños de compañía. Le pusieron uno a él lo de siempre. Y entonces no vamos Imagínate que apareció hasta Neus. Sí. No vamos a ver grandes cambios en ese rubro, entonces. Muy bien. Si no vamos muy bien. Entonces ahí empezamos a tener un problema serio. Porque ya pasaron 90 días, 100 días, qué sé yo. No importa. Bueno, esto es muy difícil si no vamos a ver cambios desde la otra gestión, en términos económicos estoy hablando, y en términos de relaciones internacionales, bueno, tenemos que empezar a hablar con seriedad, porque en realidad lo que hablamos con nosotros los militantes peronistas, los dirigentes peronistas, siempre que hablamos desde el hecho de generar las condiciones para que seas exitoso. No somos como los radicales, que vos no lo habrás escuchado, pero una vez a un viejo dirigente radical que se llamaba Pugliese, de la zona de Tandil. Sí. Estoy hablando del gobierno de Alfonsín, ¿no? Sí. Le dijeron, Pugliese, ¿cómo es esto de gobernar? Imagínate, veníamos de tantos años de dictadura. Y Pugliese dijo, bueno, para nosotros los radicales, gobernar es un incordio entre dos internas radicales, ¿no? Sí. Entonces, entre dos internas, porque a ellos lo que les canta la interna, tenían el incordio de gobernar. Sí. Todos nos reímos, pero esto, bueno, los peronistas no somos así. Los peronistas gobernamos en función del bien común, los intereses nacionales. Entonces, cuando los peronistas hablan para que las cosas mejoren, y si no, que la cosa quede clara. Entonces, vos me preguntás por el tema de precios, yo te digo, mira, primero, en esa mesa lleno de lobistas. Segundo, no te sentaron los dueños de las compañías, ¿está bien? Sí. Segundo tema, algún que otro por ahí, pero vos sabés que no son los que mandan. Incluso en el caso petrolero, el que sentaron no es el que manda. El que mandaba se murió, lamentablemente. Bueno. Sí. Pero a su vez, si vas a hablar de precio, lo primero que tenés que hacer es tener un contexto macroeconómico ordenado. Si y ahí tenemos un lío. Claro. Si no, no sirve. Porque lo primero que dijo el presidente que era secreto, pensando que la economía la hace el gobierno. Vos nunca escuchaste a Kirchner decir eso, ni a ningún peronista. La economía la hace el sector privado, la hacen los empresarios, los trabajadores, los independientes. Lo que hace el gobierno es direccionar. Ahora, las decisiones económicas no las toma el gobierno, las toman las millones de decisiones económicas que se toman en la Argentina por día, las toma el sector privado. Algunas, obviamente, el sector público cuando tiene que ser, en el caso del correo, bueno, algunas empresas que administran. Pero mayoritariamente la toma el sector privado. Vos lo que tiene que hacer el gobierno, si hay algo que no puede ser secreto, es el diseño económico del gobierno, porque si no, no le estás diciendo a los actores económicos para dónde tienen que ir. Estas son cosas que se van aprendiendo en el oficio de presidente. Bien. Por eso todo presidente tiene 100 días donde va aprendiendo el oficio. Claro. Ahora, llega un momento en que estas cosas las tenés que saber, sobre todo si estás en un esquema difícil, ¿está bien? Como está la Argentina. Entonces, si te vas a meter en el tema precio, primero tiene que estar la macro ordenada. O sea, si vas a resolver que el baño de tu mamá no le caiga agua de arriba, vos tenés que arreglar el inodoro que pierde agua. Si no, es imposible. Por más que pinte tu mamá, que haga esto, a la larga aparece. Si sigue perdiendo agua el inodoro, el agua va para abajo. Entonces a la larga le cae en el baño a tu mamá de vuelta. Claro, esto comparado porque, digo, ya se empieza a filtrar que quizá el mes de febrero de 1.9 del IPC, ¿no? Estamos de acuerdo, pero alimentos dio 3, 2. Sí, 3, claro, bueno, que es lo más importante. Te da 1.9, pero ahora ya lo tenés hoy. El Radio Mitre desde la mañana, porque hacen siempre lo mismo, diciendo cuánto aumentó la educación de gestión privada.
Hoy empezó, porque empieza marzo. Entonces te dicen de diciembre para acá un 40%. Cuando lo veas esto en marzo, Va a que ser cuando lo tenés que medir, y inflacionario marzo. Claro, y ahí ya tenés un impacto. Sí. Si ese 40% que dice Clarín, cuando se mide, pero en marzo es que tenés el salto. Claro. Porque enero y febrero no tenés ni matrícula, ni tenés cuota, aparece en marzo. En marzo aparece todo el claro, tema. Porque cuando el del INDEC llama a las escuelas, es cuando le dice, bueno, dígame cuánto pagó, agarra lo que pagó marzo, lo multiplica por 12, y agarra marzo del año pasado y lo multiplica por 12 también, y ahí te aparece la inflación. Claro. De las escuelas de gestión privada. Durante Macri, que aumentaba muchísimo más, Clarín no lo hacía titular esto. No. Ahora vas a ver que te lo va a empezar a poner en las tapas, salvo que escuche esta comunicación. Y entonces, pero si vos te fijás durante nuestra gestión, todos los marzos Clarín empezaba con cómo habían aumentado las cuotas en los colegios de gestión privada. Sí. Suspendió durante Macri y ahora va a volver, ahora vuelve a la carga. Claro, entonces, porque claro, ahora alimento va a tener alguna historia, pero te viene todo lo demás. Entonces, lo que es estacional, claro. Sí. Bueno, te va a venir. Sí. Te va a venir. Y, ahora, esto lo podés administrar si vos tenés una macro ordenada. Bien ordenada. Si no tenés una macro ordenada, entonces te hace un lío. Y la macro jamás puede ser secreta. Jamás. Bien. Jamás. Vos podés tener una receta secreta de cocina, sí, un componente. O cómo se mezclan las proporciones. Pero, viste, en la cocina, bueno, en la macroeconomía puede haber alguna cosita, pero el diseño tiene que ser coherente, consistente, claro, transparente, previsible, que fue el gobierno de Kirchner. Por eso como duramos, hicimos crecer el país como lo hicimos crecer. Bien. Entonces, y podés trabajar en el margen. En el caso del ejemplo del baño que goteaba, resolviste la filtración, ahora voy al margen y llamo al pintor. Y entonces el baño te dura 5, 6 años, 10 años. ¿Está bien? Sí. Si no resolvés la filtración es imposible. Porque te vuelvo a decir, el secretario de Comercio trabaja en el margen. Obviamente que en el margen hay mucho para hacer cuando vos tenés un modelo consistente y la economía está creciendo al 10%, 9, 8, como lo hacíamos crecer nosotros. ¿Está bien? Bien. Pero primero, el esquema tiene que ser consistente. Entonces, primera recomendación. Los lobistas que estén, pero no en la mesa principal. Es un problema de experiencia y de sapiencia. Eso te lo da la vida, no te lo enseña ninguna facultad. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Vean, primer tema. Segundo tema. La macro consistente. Tercer tema. Sí. Como es un tema en el margen, es el tema que tiene que hablar el secretario o el ministro. Porque si a los 100 días el presidente está hablando esto, dentro de 6 meses, ¿qué hacemos? Claro. O sea, bueno, por eso aparece mucho en escena, ¿no? Como vocero, es como su propio vocero y su propio jefe de gabinete, ¿no? Kirchner cada tanto mandaba algún mensaje cuando pensaba que tenía que reforzar. Pero cuando mandó Poto, yo te conozco, yo no era secretario de Comercio, ¿eh? Precisamente porque mandó ese mensaje es que después rearmó la Secretaría de Comercio, rearmamos, ¿está bien? Con Salas, ¿no? Lo intercambiaron con Salas, que vos estabas en comunicaciones también en ese momento. Sí, yo estaba en comunicaciones. Sí. Y entonces, ahora, fue cuando dijo, no, para la mano, que esto necesitamos a alguien que opere todos los días y que esté, bueno, ahí salía a la cancha yo. Claro. Pero se guardaba, cada tanto mandaba algún comentario cuando vos le decís, mire, tíreme una mano que esto se está poniendo, se me está yendo por acá, ¿no? Y fueron los primeros 60, 90 días. Y ahora está poniendo mucho él, decís, mucho el cuerpo. cuerpo. Yo doy mi consejo, después cada uno maneja como le parece. Yo lo que te digo a vos es, no te sentes en las mesas con lobistas, porque eso están para decirte toque sí, pero no mandan. Precisamente le pagan el sueldo para eso. Segundo, hay que ordenar la macroeconomía y después recién vas. Ordenar la macroeconomía, vos imaginate que nosotros dábamos el crédito del bicentenario al final de la película al 9,50 y discutíamos con los bancos por medio punto, que era la tasa de ganancia que teníamos. Claro, qué lejos está ahora eso. Bueno, claro, sí. Entonces cuando decís, si yo te doy
un crédito a 9,50 y te estoy dando una inflación que nosotros decimos que está entre el 8 y el 11 en promedio, ¿está bien? Y te doy un crédito a 9,50, bueno, entonces te puedo exigir precio. De otra manera, si bueno, si yo te doy un crédito de piso al 40, ¿qué te quiero exigir? Sí. Que tú aumente los precios y entonces me pagas una tasa de interés real del 40%, pero es un absurdo eso. Claro. Es un absurdo, no existe, no, es imposible. Si cumplen esa condición, entonces... Pero aparte el propio gobierno, cuando vos le preguntás cuál va a ser la inflación, te dice el 40. Y si vos fijás cuánto dejaron desplazar el dólar en las últimas 3 semanas y lo anualizás, el dólar mayorista, y te está dando eso. Sí, entonces se habla poco de eso por el impuesto país que le pusieron y todo, pero el dólar está subiendo. Sí. El mayorista, el que está abajo. Bueno, entonces, pero y está bien que lo hagan, porque si no se te cae la balanza con el superávit y la balanza comercial. Y esto es producto de que todavía no hay un contexto macroeconómico consistente. Pero si no lo hay, entonces no le podés exigir. Vos tenés que decir, bueno, claro, vos te pones en un discurso, no es que golpeás la mesa. Vos golpeás la mesa cuando tenés el principio de autoridad. Para tener el principio de autoridad no alcanza con que el Tribunal Electoral te haya dado el diploma. El principio de autoridad es la legalidad que hizo el Tribunal Electoral y la legitimidad que te da la consistencia del esquema. Bien. Y para decir no puedo, siempre está el gobierno de la Alianza, ¿eh? Siempre están los radicales. Bien. Para decir quise y no me dejaron, siempre están los radicales. Viste que los radicales se cansan de decir quise. Buenas intenciones. Ahora resulta que Alfonsín fue un buen gobierno, porque quiso y no lo dejaron. Es una tontería que dice Moró. El gobierno de Alfonsín fue un desastre en términos económicos. Y por eso fracasó. Y si vos vas a repetir las tonterías que hizo Alfonsín, bueno... Bien. Lo nombró 3 veces en el discurso del domingo, Alberto Fernández, Alfonsín. Parece que 2, ¿no? Pero bueno, si son 3, son 3. Por ahí se me escapó. Bueno, no sé. Bueno. Yo no importa, sean 12. Yo lo que digo es, Alfonsín no fue un buen gobierno. Fue un pésimo gobierno. No hay un solo dirigente sindical que te pueda decir que Alfonsín fue un buen gobierno. Lo que pasa es que se armó esa tontería de que pobre hombre quiso y no pudo. Entonces, como quiso y no pudo, es un buen hombre. ¿Pero qué queda? Estamos desordenados nosotros. Resulta que el que quiso y pudo, ¿qué esquina? Ahora lo vas a comparar con Alfonsín que quiso y no pudo. No es ridículo. Hay algo que no estamos razonando bien. Por ejemplo, cuando vos me decís, no, Moreno, pero escúcheme, recibimos el gobierno, la tasa de interés con 70 y estamos ahora en el 40. Mire qué bien que estamos. Claro, hasta que yo te digo, mira, para mí estás ahogado igual, a 2 metros o a 10 metros estás ahogado igual. Te moriste igual, sí. ¿Está bien? Sí, sí, y entonces vos ahí decís, sí, tenés razón. Bueno, claro, se va construyendo un escenario de lenguaje que está mal. Porque es esta manera que tienen los radicales de hablar. O sea, nos van llevando a qué bueno que es. Mirá qué bueno que qué bonachón. Y trabajando es un desastre, pero él es bueno, dejate de bromar. Sí, los peronistas no estamos para ahí, ¿está bien? Bien. Lo único que me tranquiliza es que está circulando por ahí que Fernández dice que él encabeza un gobierno de coalición. O sea que si es un gobierno de coalición, no es un gobierno peronista. Y entonces empezamos a tener, de alguna manera, quién es el responsable de esto. No es Cristina, no es Massa, no es el peronismo, no, es la coalición, y es Fernández. Bueno, listo. Y entonces uno le da consejos, desde la buena leche, porque quiere que le vaya bien, si le va bien a él, lo elegimos dentro de 4 años, lo votamos como lo votamos esta vez, y a la carga barraca. Bien. Ahora, si no le va bien, el peronismo no tiene nada que ver con esto, ¿eh? El peronismo no tiene nada que ver. Bueno. Él dijo que un gobierno de coalición, qué sé yo, una serie de cosas. Y está la sensación que uno está teniendo.
Guillermo, te agradecemos un montón por esta Miraste entrevista. como loco, ¿no? No, bien, estuvo muy bien. Lo único... Sí, no sé, te tendría que tocar las manos ahora. No, porque la primera, ¿viste? Por estoy eso bien, los polis estoy bien. tenían Otro día te llamo de nuevo y hablamos todo el bloque de peronismo directamente, pero hoy ya no se nos fue el tiempo. Pero bueno, ¿viste? hoy hablamos de precio y del gobierno. ¿Cómo? ¿Sabés por qué te miran las manos? Porque lo primero que transpirás son las manos y los pies, no te van a decir, pero los polis te miran las manos. Si estás transpirado porque estás, la estás pasando complicado. Tus manos ahora deben estar recontra transpiradas. No, estoy bien. Un abrazo, Guillermo, gracias por atender. Hasta luego. Pasaba Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, bueno, hablando un poco de todo, del tema precios y también de los primeros 90 días de Alberto Fernández al frente del Ejecutivo.